Hola, vamos a continuar con la segunda sesión de estos autores helénicos post-aristotélicos. En el video anterior habíamos hablado de Pseudolongino y su libro sobre lo sublime. En este vamos a trabajar la obra de un autor llamado Demetrio y que trata el tema del el estilo. No conocemos ciertamente quién es específicamente este autor llamado Demetrio y tampoco ha sido posible datar con exactitud la fecha en que se produjo este texto. Sí sabemos, desde luego, que se ubica en el contexto del siglo III, probablemente antes de Cristo, hasta el siglo I después de Cristo. Así que tenemos un lapso bastante amplio en el que posiblemente se produjo este documento. En todo caso, lo que nos interesa es la secuencia de un conjunto de ideas sobre la retórica que le interesan en este caso a la teoría literaria y que tienen que ver con pensadores que siguen la escuela peripatética de la retórica aristotélica. Y específicamente en este caso, eh, el tema que trata es la teoría de los estilos. No es, por cierto, un tema novedoso. Los que han estudiado este documento atribuido a Demetrio saben que no es una propuesta, digamos que única, es una de las tantas que se hizo en su momento. Es decir, que este era un tema bastante tratado. Aquí lo novedoso, en el caso propiamente de Demetrio, es el intento que hace este autor por agregarle algunos elementos a la teoría que ya era normal en su época. Em, Así entonces, en ese contexto histórico, se hablaba de básicamente tres estilos que se estudiaban en la retórica. El primero era el estilo llano, que es un estilo adecuado para trabajar fundamentalmente las escenas de la vida cotidiana. El segundo es un estilo grandioso, también llamado elevado o elocuente, y que es el adecuado para la narración de las batallas o los mitos, por ejemplo, cósmicos. Y este estilo, por cierto, es el que coincidía tradicionalmente con el de lo sublime que ya vimos en el video anterior. Y el tercero era el elegante. Ese era un estilo que se caracterizaba por la gracia o por el ingenio y que podría utilizarse fundamentalmente para temas amatorios. Lo que hace Demetrio en este caso es agregar un nuevo estilo a esos tres tradicionales que él va a llamar el enérgico y que recomienda que se debe utilizar para expresar sentimientos, sobre todo como el enojo, la cólera, es decir, esa vehemencia que se le atribuye a cierto tipo de emociones fuertes. La mayoría de los estudiosos coinciden en que realmente no se trata de un aporte extraordinario, simplemente digamos que estamos frente a una ocurrencia de una posibilidad que no fue en todo caso muy exitosa porque los documentos posteriores pues van a insistir en los estilos tradicionales. Y bueno, y en este caso, esos estilos tradicionales, como por ejemplo el llano, que habla de la vida cotidiana, el grandioso, que habla de la narración de batallas, o el elegante, que trabaja temas amatorios, pues son diversas posibilidades que le interesan muchísimo a la literatura. Así que entonces aquí lo importante es que vamos a encontrarnos con un documento que va a hacer va a ser una presentación de algunos tópicos de la retórica que le interesan a la literatura y por lo tanto, pues al estudiar este documento podemos asomarnos a ese tipo de discusiones de la época. Algunos aspectos teóricos que vienen a cuenta son, por ejemplo, lo que los especialistas en ese momento en retórica llamaban el asunto tratado, en este caso en griego lo llaman
Prágmata, el tipo de dicción que se utiliza o el tipo de discurso que se utiliza, que es la lexis, y luego la composición o exposición de las palabras, que es la síntesis. Entonces, estos tres elementos pues son también tratados en este texto clásico. Una vez que se han tratado aspectos tradicionales, el autor pasa a enumerar aquellos estilos que están en la antítesis de los que él está trabajando. Entonces, si él está trabajando, por ejemplo, el estilo llano, considera que hay un estilo antónimo que es defectuoso, que en este caso sería el estilo frío. Y entonces él va a hablar también de 4 estilos: el estilo frío, el estilo árido, el afectado y el repulsivo, que sería el que él considera que es el que está en la antítesis de su propuesta de estilo enérgico. Y bueno, y aquí viene otra parte en el documento, sobre todo en la parte introductoria, en el que el autor tratará de explicarnos cuáles son las partes de la prosa, un poco como entrar en esa dimensión del hilado fino, de los detalles, de cómo se enuncia un texto en prosa para poder entonces comprender cómo es que se tienen que utilizar las palabras, un poco la parte de las recomendaciones técnicas de la construcción del discurso. Entonces, bueno, esto por cierto ya lo había trabajado Aristóteles en la retórica, es decir, que de nuevo nada de esto es un aporte novedoso por parte de este autor. Y bueno, ¿y qué dirá? Bueno, hará alusión fundamentalmente a 3 elementos de los que se compone una redacción de un documento en prosa. Una parte mínima, que sería la frase, y que por cierto en griego le van a llamar coma, que significa división, que significa separación, corte. Y esa coma es una unidad mínima, que todavía no es un pensamiento completo y que normalmente está separado por signos de puntuación. Un segundo elemento más amplio, que ya sí es una unidad de pensamiento, es lo que en griego vamos a llamar cola, y que viene a ser una traducción que normalmente se utiliza, es miembro, y que es como un pensamiento, una unidad de pensamiento. Y luego viene la unión entre una coma y la cola, que constituyen el periodo. Y este es un pensamiento completo. A propósito del periodo, que más o menos coincidiría con el concepto de oración, tal y como lo entendemos en nuestro contexto, Aristóteles dice que es una expresión que tiene principio y tiene fin, es decir, que es un enunciado que tiene sentido en sí mismo. Y entonces, bueno, el autor, después de explicar esto, nos dice que la poesía se divide en versos y que la prosa se divide en miembros. Entonces, que los miembros equivaldrían al verso a propósito del poema. Y entonces, pues habla de que hay distintos tipos de cola, así como existen distintos tipos de versos, es decir, se puede también analogar la prosa a la poesía. Por ejemplo, dirá que hay algunos miembros que son simétricos. Esto en la lectura lo vamos a ver porque él utiliza la palabra isocolon, es decir, algo que es de igual medida. Y estos versos, estos miembros simétricos, son aquellos que tienen un mismo número de sílabas. Luego tenemos también los rimados, que son aquellos que tienen igual terminación. Es decir, que se trata entonces, según el autor, de una coincidencia entre los versos y los periodos que se utilizan, los miembros que se utilizan para la redacción de la prosa. Bueno, otra recomendación que hace también que aparece en este documento
es la propuesta de que los periodos, es decir, las oraciones, que sería como el equivalente, no sean muy extensas para que no hagan pesada la lectura y tampoco que sean tan breves porque entonces resulta, según él, una composición muy árida. Entonces pone un ejemplo, él dice, la vida es breve, el arte largo, la oportunidad pasajera. Este ejemplo, dice, es muy desmenuzado y está cortado y entonces según él esto no impresiona. Así que lo que él propone es que hay que saber equilibrar. Recuerden que cuando veíamos el texto de lo sublime de Pseudo Longino, pues también hablaba de equilibrio. Así que esta recomendación es clásica en toda la teoría retórica. Luego, el autor nos hablará de distintos tipos de periodos y hablará de periodos que constituyen lo que él va a llamar un estilo enlazado y otro que sería el estilo suelto. El estilo enlazado son periodos que se construyen con igual regularidad. Él pone un ejemplo, dice como cuando hay una pared de piedras simétricas que tienen la misma medida y entonces pueden constituir, se puede crear un muro con estas piedras simétricas. En cambio, el estilo suelto son aquellos periodos que no están estrechamente unidos y el ejemplo sería aquel conjunto de piedras de diverso tamaño amontonadas sin un orden específico. Y a partir de ahí, de esta noción entre el estilo enlazado y el estilo suelto, él entonces hablará de distintos tipos de periodos según la tradición. Entonces hablamos, por ejemplo, del estilo retórico, que es el más consolidado, digamos, el más artístico, el que obviamente se debería utilizar para la literatura y que es entonces un estilo entrelazado, redondeado, es decir, que es este que tiene estas simetrías y esta perfección de tal manera que se pueda hacer una construcción con este tipo de palabras. En el lado opuesto estaría el estilo conversacional, que ese es un estilo descuidado, que es el estilo, digamos, que más se utiliza en el habla, y que es el suelto, que es esa idea de que no hay una armonía en lo que se dice. Y bueno, y luego agrega un tercer estilo, o más bien un tercer tipo, que sería como una especie de síntesis intermedia entre el enlazado y el suelto. Y ahí lo va a llamar el histórico, es decir, como un tipo de una tipificación de una forma que tiene toda una tradición. Y por último, y este es el último aspecto que me interesa resaltar en esta lectura, Demetrio hará alusión al concepto de entimema. Es muy importante este término porque es una noción que se utiliza tanto en lógica, que le interesa muchísimo a la retórica y que se refiere fundamentalmente a un silogismo truncado. Es decir, es una especie de silogismo retórico en el que no van a aparecer todos los elementos. Se suprime una de las partes, una de las premisas o la conclusión porque se considera obvia, es decir, porque no es necesario, digamos, en la expresión cotidiana, decir todos los elementos para llevar a cabo un razonamiento. Es decir, con solo dos elementos que se mencionen es más que suficiente. Estos son los llamados periodos entimemáticos que se recomiendan para el proceso de la escritura en prosa. Y según él, bueno, esto es importante de aplicarlo adecuadamente. Bueno, recordemos un poquito más sobre qué es el entimema. Etimológicamente es aquello que reside en la mente, es decir, es aquello que ya está en la mente. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Si yo digo, como hombre que es, Sócrates es mortal. Aquí obviamente, para llegar a esta conclusión, se tuvo que haber pasado por un proceso de razonamiento. Yo tenía que haber dicho, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Pero no es necesario decir que todos los hombres son mortales, porque eso ya está en la mente. Es decir, aquí se ha omitido la
premisa mayor de esta historia y por lo tanto es innecesario hacer todo el proceso de enunciación con el silogismo completo. Bueno, hasta aquí, estos son en términos muy generales, es una lectura muy concreta de algunas ideas que me interesaba muchísimo que complementaran lo que hemos venido trabajando. Y bueno, concluyo con lo que ya había señalado, que esta no es una obra muy original, pero interesa muchísimo porque resume las ideas de la época.